Buen día, a continuación les presentaré el tema titulado Destellos de las luciérnagas, estudio de su bioluminiscencia. El objetivo de este trabajo es conocer a nivel celular los componentes y el mecanismo del brillo producido por la familia Lampyridae. Comenzaremos hablando de las luciérnagas. Las luciérnagas pertenecen al orden de los coleópteros, que son los escarabajos. En concreto, pertenecen a la familia llamada Lampyridae. Existen unas 2000 especies de luciérnagas. Las luciérnagas endémicas de Tlaxcala, México, son conocidas como Macrolampis palaciosi y pertenecen a esta familia. Estos insectos tienen mayor presencia en los días de verano. Por ejemplo, en México se puede presenciar el avistamiento de las luciérnagas en los meses de junio, julio y agosto. La función principal en el brillo de la luciérnaga es la de atracción de pareja. Los machos emiten un destello para atraer a las hembras, que, a su vez, retornan un destello para indicar su interés. Sin embargo, la luz de la luciérnaga también podría servir como mecanismo de defensa, al emitir una señal clara de que el insecto no es un bocado apetitoso. La capacidad que tienen las luciérnagas de producir luz es resultado de un proceso conocido como bioluminiscencia o luz nocturna, que también ha sido desarrollada por muchos otros organismos. La bioluminiscencia requiere cantidades considerables de energía. En la luciérnaga se utiliza el ATP en un conjunto de reacciones que convierten energía química en energía luminosa. La reacción química ocurre cuando las luciérnagas comprimen su abdomen para respirar y el oxígeno se mezcla con un componente llamado luciferina, la enzima luciferasa y ATP. En la década de 1950, y a partir de muchos millares de luciérnagas recogidas por niños en Baltimore y alrededores, William McElroy y sus colaboradores de la Johns Hopkins University aislaron los principales componentes bioquímicos mencionados anteriormente: la luciferina, un ácido carboxílico complejo, y la luciferasa, una enzima. La generación de un destello de luz requiere la activación de la luciferina por una reacción enzimática, en la que se produce una escisión de pirofosfato del ATP, formando luciferil adenilato. En presencia de oxígeno molecular, regulado por la tráquea abdominal, y de luciferasa, la luciferina experimenta una descarboxilación oxidativa en varios pasos a oxiluciferina. Este proceso va acompañado de emisión de luz. El color del destello de luz difiere según la especie de la luciérnaga, y parece estar determinado por diferencias en la estructura de la luciferasa. La luciferina se regenera a partir de la oxiluciferina en una serie de reacciones posteriores. El enzima luciferasa tiene actividades ligasa y oxigenasa. Convierte la luciferina primero en su derivado adenilato y luego en un peróxido. Todos los peróxidos orgánicos son muy inestables y espontáneamente, se rompe, generando una molécula de oxiluciferina, cuyo oxígeno se encuentra en un estado excitado electrónicamente, llamado Zingerel. La formación de una molécula con un oxígeno en estado excitado tras la ruptura de un peróxido es común, y es la base de las bioluminiscencias. La temperatura óptima de la reacción de la luciferasa es de 25 grados Celsius, ya que a temperaturas mayores la enzima se inactiva y a temperaturas menores la velocidad de reacción disminuye. Este proceso se presenta en la parte inferior del abdomen de la luciérnaga y se libera energía en forma de luz con una intensidad de 560 nanómetros. La eficacia de este proceso es del 98%, es decir, solo hay una pérdida de energía del 2% en forma de calor. A la formación de luz con mínima pérdida de calor se le conoce como luz fría. Mientras que en el caso de la tecnología LED se tiene una eficacia del 50%, es decir, hay 25 veces más pérdida de energía en forma de calor. Especies. Es importante mencionar que la bioluminiscencia la producen una gran cantidad de organismos además de las luciérnagas. Algunas especies de peces, de medusas, de hongos, de algas o incluso de bacterias también han desarrollado luciferinas, capaces de convertir la energía en luz. Lo increíble es que cada especie tiene su propia molécula y son todas diferentes entre ellas. Este mecanismo se ha generado con diversas funciones, como son la de atracción de una presa o de una pareja, y la de disuasión para generar desconcierto en otras especies para dar a entender un mal sabor o para expresar peligro. Estudios recientes. Hasta hace poco, las reacciones químicas que producen la luz de las luciérnagas eran un misterio, y para científicos como Bruce Branchini de Connecticut College, nada es más apasionante que un buen misterio. Con una nueva investigación, Branchini y colegas alcanzaron su objetivo. Identificaron un electrón de oxígeno adicional que es el responsable del brillo de estos coleópteros. El hallazgo fue publicado recientemente en The Journal of the American Chemical Society.
Branchini y su equipo no se conformaban con la explicación convencional sobre la manera como la luciérnaga transformaba su abdomen en un faro de bioluminiscencia, debido a que era muy improbable que dos de sus elementos, el oxígeno y la luciferina, reaccionaran entre sí como deberían hacerlo para producir luz. Los experimentos de Branchini revelaron que el oxígeno que interviene en el brillo de las luciérnagas tiene una forma especial, llamada anión superóxido. El anión superóxido es una forma de oxígeno molecular que contiene un electrón adicional. El electrón extra confiere al oxígeno propiedades que permiten que la molécula sea capaz de precipitar una reacción química con luciferina. Branchini agrega que los aniones superóxido podrían explicar la bioluminiscencia en toda la naturaleza, desde el plancton hasta los peces abisales. Aplicaciones. Stephen Miller, biólogo químico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, considera importante seguir estudiando la luciferina y la bioluminiscencia, debido a sus aplicaciones potenciales en medicina. Por ejemplo, a principios del 2017, Miller fue parte de un equipo que usó luciferina para detectar enzimas específicas en el cerebro de ratas vivas, algo que algún día brindará a los médicos una ventana al interior del cerebro humano. La luciferina de las luciérnagas ya está demostrando su utilidad como herramienta en escaneos de tumores humanos y en el desarrollo de fármacos anticancerosos, según Branchini. Otra de las aplicaciones se presenta en el laboratorio. Ahí se utilizan luciferina y luciferasa puras para medir cantidades muy pequeñas de ATP, a través de la intensidad del destello de la luz producida. De esta manera se pueden medir concentraciones de ATP tan bajas como unos pocos picomoles, 10 por 10 a la menos 12 mol. Conclusiones. Todos los organismos que poseen bioluminiscencia requieren la presencia de oxígeno molecular para su activación. Actualmente, se continúan llevando a cabo experimentos para determinar si en todos los organismos el oxígeno que se requiere se presenta en forma de anión superóxido. Los compuestos de luciferina son diferentes entre sí. Cada especie tiene su propia molécula. El estudio de la bioluminiscencia en organismos como las luciérnagas contribuye al desarrollo de investigaciones y tratamientos enfocados a la medicina, especialmente a la oncología. Fue un placer compartir este tema con ustedes. Hasta pronto.